La revista Contralínea llega a la mañanera para hacer revelaciones que muchos periódicos chayoteros no están publicando. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente jueves. Y el reportero de Contralínea no se quedó callado y hace denuncia de corrupción de importante universidad, de un desfalco de 400 millones de pesos, y esto no le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es una de las universidades que fundó cuando fue jefe de gobierno. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Por la burocracia, por las leyes que se hacen para castigar siempre al pobre, al desposeído, al que no tiene con qué comprar la inocencia, que no tiene abogados para su defensa. Entonces, sí vamos a actuar en eso. O sea, esto es lo que te puedo comentar y me comprometo a que en esta misma semana se tenga un informe de la situación de estas personas que están detenidas. Gracias, presidente. En otro tema, bueno, pues hemos estado publicando en la revista Contralínea por entregas un reportaje sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que desafortunadamente, bueno, pues padece de lo que señalan las actuales autoridades de un desfalco por 400 millones de pesos. Hay 34 obras sin concluir. Hay una construcción, un antiguo hotel que sería la sede de la rectoría, que también no se puede utilizar. Más allá de que las autoridades administrativas y judiciales de la ciudad determinen cuáles son las causas de esta situación y deslinden responsabilidades, lo cierto es que la universidad no tiene recursos para concluir estas obras y para echar a andar las que ya estaban a medio, digamos, ya casi nada más que les faltaban los detalles para poderlas poner en funcionamiento. Entonces, la pregunta es, señor presidente, sobre si hay algún programa o hay alguna intención del actual gobierno federal, porque entiendo que también reciben recursos federales, para poder echar a andar estos inmuebles que finalmente, bueno, pues son de una de las universidades que usted fundó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tiene vida propia, un modelo educativo de vanguardia, muy noble, pero que, bueno, pues hoy se encuentra en una situación de precariedad porque no tiene los inmuebles necesarios para atender a la comunidad universitaria. Sí, pues esto corresponde más al gobierno de la Ciudad de México. Voy a hablar con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, que ha estado gobernando muy bien la ciudad y dándole mucha atención a lo educativo, con becas, se abrió la escuela de medicina, de enfermería y también está apoyando a la Universidad de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver sobre este tema. Yo no tenía información, pero sí le vamos a pedir a Claudia, y estoy seguro que ella va a actuar. Lo que han estado también señalando es de que había presupuesto federal también que estaba acordado con administraciones anteriores y que el presupuesto federal que también va a esta universidad, bueno, pues se ha suspendido. Pues vamos a pedirle a Claudia que nos informe, y si se trata de participación del presupuesto federal para esos propósitos, desde luego que sí ayudamos. Finalmente, señor presidente, este fin de semana inicia un proceso electoral
en uno de los sindicatos más importantes, digamos, del país por su historia y también por el número de afiliados, el STUNAM, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quería preguntarle sobre qué hará su gobierno para garantizar un proceso democrático, voto libre y secreto. Tenemos nosotros imágenes en video, incluso de cómo se han celebrado los últimos comicios en el STUNAM, y desafortunadamente, bueno, pues hay irregularidades como que los trabajadores son obligados a votar de manera abierta, no hay voto libre ni secreto, son cooptados, incluso a veces hasta con violencia. Y qué es lo que hará su gobierno. Claro que sería la Secretaría del Trabajo la que estaría a cargo de esto, pero qué es lo que harán para poder garantizar que haya voto libre y secreto, entendiendo que además son más de 200 urnas las que se tendrán que colocar en todo el país, porque como sabemos la universidad tiene instalaciones en las 32 entidades. Bueno, tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía universitaria. Corresponde, en efecto, si es de su competencia, a la Secretaría del Trabajo procurar que las elecciones sindicales sean limpias, libres, que se garantice el voto directo, secreto. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que informe sobre este asunto y hacer un exhorto a los dirigentes y a los trabajadores. Eso lo podemos hacer todos porque la democracia es asunto de todos y tiene que haber democracia, lo hemos dicho muchas veces, en la familia, en la escuela, en los sindicatos. La democracia como forma de vida y como sistema político de gobierno. Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad. La libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas. Pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros. Entonces depende mucho de los trabajadores. Simón de Beauvoir decía, no, vuelve a poner la cita, es extraordinaria. Y lo hemos dicho, ¿no? Cuando es abolida la esclavitud en 1914, no me equivoco, 1914, 1915, no 1810. El cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud continuó y fue abolida 100 años después, hace relativamente poco, que llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres. Los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad, porque es un proceso, se tiene que ir liberando la persona para llegar a ser un auténtico ciudadano, no un ciudadano imaginario. Entonces, el opresor no sería tan fuerte, no habría líderes charros si no tuviesen como cómplices
si no tuviesen cómplices entre los propios oprimidos. Es que hay una especie de masoquismo. Tenemos que rebelarnos. Entonces, hay que hacer eso y un llamado a los trabajadores, que le rindan homenaje a los trabajadores del sindicato de la UNAM, a Evaristo Pérez Arriola, uno de los fundadores de ese sindicato. Ya fallecido, pero en los años 70, a principio, él, junto con otros dirigentes, eran ejemplo de un sindicalismo democrático, como lo fue el SME. Por eso da mucha tristeza de cómo destruyeron esa organización de trabajadores, quitándole su empresa eléctrica. En la época de Calderón, más de 40,000 trabajadores despedidos. Y era uno de los sindicatos ejemplares en cuanto a democracia interna. Se elegía a sus dirigentes por voluntad de los trabajadores. Después de ese sindicato, el sindicato de maestros democráticos, el sindicato de la UNAM en esa época, y se fueron charrificando. Entonces, vamos a la renovación. Hay condiciones ahora inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Entonces, es un llamado general, no es intromisión. No sé quién quedó cuando falleció Agustín, no sé quiénes son los candidatos, no tengo información sobre eso, nada más es un llamado a que actuemos como mujeres, como hombres libres. Eso es todo. Adelante. Desde hace tiempo ya se habían hecho estas denuncias, sin embargo, igualmente tampoco han sido escuchadas. Los integrantes de los sindicatos son de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana y al sindicato 22 de octubre también encabezados por Cristian Castillo Grimaldo, el Jimmy, y Guillermo Fragoso Báez, el jefe. Estos están detrás de estos grupos de choque, provocadores inclusive pues que llegan prácticamente a asaltar. Igualmente, pues ¿qué hará el gobierno federal en este sentido, presidente, para evitar estas extorsiones para quienes llevan el material al aeropuerto? Igualmente para que se detengan toda la serie de atracos que han sucedido a lo largo y ancho en las carreteras federales, presidente. Sí, ya eso se enfrentó y prácticamente se resolvió, porque cuando se empezó a hacer el nuevo aeropuerto, General Felipe Ángeles, quienes tenían el control de la construcción del aeropuerto de Texcoco hacían lo que querían. Eran los que mandaban, un sindicato que había
Entonces, compraban cerros para devastarlos y llevar el material al aeropuerto. Ninguna otra organización podía vender el material más que ellos. Desde luego tenían el control de todos los camiones de volteo, vendían combustible robado, ya tenían sus gasolineras con huachicol y imponían las tarifas elevadísimas y tenían protección política, porque todo eso se hace siempre con protección de autoridades. Entonces, cuando empezamos con el nuevo aeropuerto, se puso orden y por eso se pudo terminar el aeropuerto. Si no, no hubiésemos podido. Debe de seguir existiendo, ¿no?, este tipo de grupos ya menguados, ya no con la fuerza de antes. Hay ahora un asunto que tiene que ver con la declaratoria de área de reserva protegida del lago de Texcoco. Hay un grupo también con esas características, no igual de fuerte como estaba en el sexenio anterior, pero todavía están ahí presionando y tienen cierta influencia política. Ya estamos atendiendo el asunto, siempre buscando el diálogo, pero sin permitir corrupción, sin permitir extorsiones. Eso se acabó. Bien, presidente, gracias. Finalmente, presidente, el gremio hípico a principios de febrero expuse la situación por la que estaba viviendo con los casinos que se abrieron ahí en el Hipódromo de las Américas. Ya hubo un acercamiento por parte de este grupo con el director de Juegos y Sorteos, por lo cual agradecen. Sin embargo, ellos desean acercarse con usted para que usted escuche cuáles son las irregularidades que aún existen y que deben de ser eliminadas definitivamente. La empresa Codere española, que fue quien se le otorgó, Santiago Krill, cuando en su momento era secretario de Gobernación, él otorgó esa concesión, y en la cual, bueno, pues ha habido una serie de irregularidades. Ahora esta misma empresa está liquidando a los trabajadores y no está respetando el tiempo que estos han trabajado ahí, les pagan lo que quieren, no acata la Ley Federal del Trabajo, y el representante sindical, Isaías Cuevas, pues no hace absolutamente nada para que estos puedan ser liquidados conforme a la ley. Esa también es una gran demanda que están pidiendo que se les ayude a quienes durante más de 10 años han servido en el hipódromo y que les quieren dar pues cualquier cosa por no respetar la Ley Federal del Trabajo. Inclusive también, si me permite, le voy a entregar a Jesús unos documentos donde se da cuenta de todo lo que ha sucedido ahí en el Hipódromo de las Américas. Sí, y que los atiendan en Gobernación. Pedirle al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que los atienda, o el responsable de atender todo lo relacionado con juegos y sorteos y casinos en Gobernación. O sea, que les puedas tú decir a ellos que se les va a recibir y se les va a atender. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, estas personas no pudieron parar esta gran obra del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves. Nos vemos a la próxima. Cuídense.